y la próxima clase vamos a ver tejido conectivo. Al iniciar esta clase vamos a comenzar a una breve introducción de lo que es el tejido para ver sus partes y luego vamos a comenzar con la verdadera clase que corresponde a este tejido epitelial. Vamos a ir compartiendo pantalla. Bien. Bueno, cuando nos referimos a los tejidos, hablamos de la agrupación de células que pueden estar ordenadas con cierta regularidad y que a su vez ese tejido puede estar compuesto por diferentes tipos celulares y desarrollan en forma grupal una función especial que puede ser por contacto o a través de algunos mediadores, tal como lo dice esta imagen. Los tejidos básicamente se clasifican en 4 tipos. El epitelial, que es el que vamos a ver hoy, el conectivo, propiamente dicho, el conectivo especializado como cartílago y hueso, adiposo, sangre o hematopoyético, linfático. Después tenemos el tejido muscular y el nervioso. Y en cuanto a la terminología básica, que les había comentado recién, tenemos que hablar, digamos, cuando hablamos de tejido conectivo y de epitelio, del estroma y del parénquima. Cuando hablamos de tejidos en general, decimos que el estroma es la zona o el tejido sobre el cual apoya el epitelio, ¿sí? Entonces, este estroma está formado por el tejido conectivo, que es el que vamos a ver la próxima clase, está compuesto por un gel hidratado, compuesto por algunas células y fibras, y a la vez tiene también vasos y nervios. Esos vasos que hay van a servir para nutrir al epitelio que está subyacente a este tejido conectivo llamado estroma. Este tejido epitelial, en realidad que está adyacente a este estroma, es el parénquima, que corresponde a una serie de células, como dijimos recién, que van a cumplir cierta función y forman el parénquima. Por eso el parénquima es la porción funcional del órgano o de un tejido. Puede ser diferentes epitelios de la epidermis, por ejemplo, el epitelio respiratorio, de algunas glándulas, etc. Acá a la izquierda tenemos el tejido conectivo, que es el que vamos a hablar en esta clase. Tenemos el tejido epitelial, el tejido nervioso y el muscular, de los que hablamos recién, y a la derecha una pequeña fotografía de hematoxina y eosina, en donde vamos a ver el parénquima, en este caso es tejido glandular. Esto es un conducto excretor de una glándula formado por una pared por varias células empalizadas, que vendría a ser como la parte epitelial o funcional, es decir, que es el parénquima, al igual que este y que esto, que son islotes, en donde cada célula va a sintetizar su contenido secretor hacia la luz de cada uno de estos conductos excretores, o a nivel del adenómero, se puede decir que es la zona secretora de la glándula, que ahora lo vamos a ver, porque dentro del tejido epitelial vamos a ver que tenemos tejido glandular, porque, o sea, está conformado por epitelio también. Y todo lo que está alrededor, que es lo que se ve acá, vendría a ser el estroma, que es el tejido conectivo con algunas fibras y algunas células, tema de la próxima clase. El tejido epitelial, a simple vista, en este caso vamos a ver que es un corte hematoxina eosina, y en este ejemplo es una capa simple de células bastante altas, que se las llama cilíndricas o prismáticas, y siempre el epitelio va a apoyar sobre una membrana basal, que aquí no se ve tanto, porque esta membrana basal tiene muchos glúceos y tiñe mejor, por ejemplo, con técnicas histoquímicas o con la técnica de Paz que habíamos visto en la técnica histológica. Y va a estar separada de un tejido conectivo, que es el que le proporciona los nutrientes al epitelio. A la vez, ahora vamos a ver en la clasificación de epitelios que esta capa celular puede ser simple o puede ser múltiple, es decir, va a tener varios estratos por encima. Pero siempre esta capa va a estar relacionada con la membrana basal, que va a compartimentalizar lo que es el epitelio del tejido conectivo. Además, este tejido, el tejido conectivo es avascular, de manera que toda la nutrición proviene de los vasos del tejido conectivo. Y lo que podemos ver acá también es que la parte
nerviosa, también va a venir de esta región y va a atravesar la membrana basal. Cuando se produce metabolismo celular, obviamente los desechos de los metabolitos van a atravesar desde la célula, la membrana basal, hacia los vasos sanguíneos que estén en el conectivo para poder, de alguna forma, limpiar todos esos desechos metabólicos. Y en el contrario, todos los nutrientes y el oxígeno que sale de la parte vascular que está en el tejido conectivo, va a atravesar también toda la parte de lo que es la membrana basal y la parte basal de la célula. Bueno, esto es un poco lo que hablamos recién, ¿sí? Las células, la capa de células, el intercambio de desperdicios hacia el sistema vascular, que es esto, que es un vaso sanguíneo, y el oxígeno y los nutrientes que atraviesan toda la sustancia intercelular y llegan a la célula. Esto es un ejemplo de un epitelio que es estratificado porque no tiene una sola capa de células. Tiene varias capas bastante gruesas, y acá podemos ver una membrana basal que toma como una forma interdigitada u ondulada, y por debajo vemos el tejido conectivo con los vasos, por ejemplo, una arteriola. Cuando vemos el epitelio así de grueso, podemos decir que está dividido en tres partes. Una zona de células basales, que siempre están pegadas a la membrana basal, y se las llama también estrato germinativo, ya que están en una constante mitosis para ir pudiendo reponer toda esta capa celular hasta que llegan a la capa más superficial de células superficiales que se van descamando, y así se va renovando el epitelio a través de los días. Generalmente las células estas son basales, esta es la zona o estrato intermedio de células poliédricas, y la parte superficial es el epitelio superficial, que en este caso está escrito como células pavimentosas porque a las células que en la superficie de un epitelio estratificado, es decir, que tiene varias capas, el nombre se lo va a dar la capa de células superficiales, que en este caso son planas, entonces planas o pavimentosas. Y recordar siempre la membrana basal. Como dijimos recién, es un tejido avascular, tiene poca sustancia intercelular y apoya en el conectivo rico en los vasos sanguíneos. La nutrición se produce por la difusión de estos componentes entre el citoplasma de la célula y el tejido conectivo, y va a estar muy ricamente inervado. Va a limitar el epitelio, digamos, con superficies tanto externas como internas del organismo. Por ejemplo, hacia afuera puede ser la piel, y una interna puede ser el recubrimiento esofágico, las cavidades que están vinculadas, por ejemplo, al tórax, como las pleuras, el peritoneo vinculado a la parte abdominal, y el tejido epitelial tiene triple origen embrionario, depende de qué epitelio o parte del cuerpo esté ubicado, ¿no es cierto? Entonces, por ahí esto lo habrán visto o lo están por ver en la parte de embriología. El epitelio va a provenir de las tres capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La clasificación del tejido epitelial, bueno, sería de dos tipos: el de revestimiento de superficies, tanto externas como internas, como les expliqué hace un ratito, y el epitelio glandular, como se ve acá a la izquierda. ¿Sí? Cuando uno tiene un epitelio de revestimiento de superficies, vamos a tener el conectivo con los vasos sanguíneos, la membrana basal y la empalizada de células, que puede ser simple o de varias capas, y siempre va a apoyar en la membrana basal. Cuando vamos al epitelio glandular, las células se disponen o alrededor de la glándula o de un conducto excretor, y las células van a apoyar sobre la membrana basal, que va a encontrarse a este nivel periférica, ¿sí? Y la luz que está en el medio es la que va a recibir la secreción de cada una de estas células, que luego va a ser liberada a través de ese conducto excretor hacia el exterior. El epitelio de revestimiento tiene otra clasificación según la cantidad de capas celulares o según la forma de esas células. Según la cantidad de capas, puede ser simple, como las que vimos recién, en donde todas las células contactan con la membrana basal, y el estratificado, que tiene varias capas celulares, entonces las que están más arriba no van a contactar con la membrana basal. Dentro del epitelio estratificado hay algunas que son como especiales o especializados, que componen a los neuroepitelios, que se encuentran, por ejemplo, en la retina del ojo
o en el oído, el órgano de Corti, que ya lo vamos a ver en oído, el epitelio de transición o urotelio del sistema urinario, que lo vamos a ver ahora, y el epitelio espermatogénico germinativo o seminífero, que se da en la parte testicular, en los túbulos seminíferos, que se produce la proliferación de los espermatozoides a través de la espermatogénesis, que luego termina en la maduración en el epidídimo. Eso probablemente vean algo en embriología. Y la clasificación, dependiendo de la forma de las células, pueden ser las células planas, que se las denomina también pavimentosas o escamosas, que al mismo tiempo pueden estar cornificados o no, es decir, tener queratina o no en su superficie, como sucede, por ejemplo, en la superficie de la piel, que es queratinizada o cornificada. Un epitelio cúbico, en donde la célula tiene una forma bastante cúbica o cuadrada, y un epitelio cilíndrico, como el que vimos en las fotos de hace un rato, columnar o prismático, en donde la célula es bastante alta. Bien, epitelio plano escamoso, cúbico, cilíndrico, y acá el estratificado siempre apoyado todos en la membrana basal, y las capas más superficiales no contactan con la membrana basal. Hay otro epitelio como el urotelio, que es el de transición, que ahora lo vamos a ver, y un epitelio que es pseudoestratificado. ¿Por qué es pseudoestratificado? El prefijo pseudo significa como falso. Entonces es un epitelio falsamente estratificado, o sea que realmente no tiene varias capas de células. Tiene una sola capa de células, pero al ubicarse estas células, digamos, sus núcleos a diferentes alturas, porque las células varían en cuanto a su altura, todas van a tocar la membrana basal, y al haber células más altas y células más cúbicas, esos núcleos van a ubicarse a distintas alturas, haciendo parecer de que el epitelio tiene varios estratos, o que es estratificado, pero en realidad es una capa simple. Bueno, epitelio plano simple, un ejemplo, apoyando sobre la membrana basal, y la célula en donde es más ancha que alta. En el corte histológico se ve lo mismo, la célula con el núcleo central y el núcleo bastante chatito también, apoyado en la membrana basal sobre el tejido conectivo. Lo mismo con el cúbico, en donde la altura y el ancho son bastante similares, de una forma medio cuadrilátera o poliédrica, y generalmente los núcleos son más redondos y se ubican de manera central. Al corte histológico, un epitelio plano simple, que da a una cavidad, y un epitelio cúbico simple, en donde vemos también las células bastante redondas en comparación a la del epitelio plano simple. El cilíndrico o prismático, obviamente la célula es más alta que ancha, y acá se ve perfecto. Y además van a tener generalmente el núcleo más cerca de la zona apical, ¿sí? Más relacionado a la membrana basal. De hecho, la membrana basal sobre la que apoyan, que dicho a su vez está formada por varias capas que luego vamos a ver, ayuda un poco a la polarización que tiene cada célula. Las células están polarizadas en el sentido que depende de la función que tenga y en qué órgano o tejido se encuentren, van a tener cierta ubicación sus organelas adentro del citoplasma. Entonces, en este caso, el núcleo se ubica bastante basal, y en la zona más apical de la célula, que es la de arriba, o la que da hacia una superficie luminal, o hacia el exterior, es donde se ubican la mayoría de las organelas, que terminan como dejando al núcleo más periférico. Un poco esta membrana basal fomenta o favorece esa polarización celular. Acá tenemos un esquema de las vellosidades intestinales, y vemos una empalizada de células que son cilíndricas, y bueno, que aparte tienen una especialización en su membrana apical. La basal es esta porque estaría apoyando sobre una membrana basal, y acá es una especialización apical que se llama microvellosidades. Bueno, acá se ve mejor, ¿sí? Las células cilíndricas, el núcleo, y en la parte superior las microvellosidades, que ya las vamos a ver. El epitelio pseudoestratificado, como les decía recién, parece que fueran varias capas de células por la diferencia de altura de los núcleos, pero no es así, es una sola capa de células con las células de distintas alturas, unas más prismáticas y otras más cúbicas.
Entonces, esa ubicación a distintas alturas de los núcleos hacen ver como si fuera un epitelio con varios estratos, pero no lo es. Por lo tanto, es una capa celular y el epitelio es pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado, acá tenemos ejemplos, pueden ser cilíndrico sin cilias o no ciliado, con cilias, como lo vemos en el sistema respiratorio, y con estereocilios también. También vamos a ver que dentro de los epitelios, generalmente pseudoestratificados, a veces podemos encontrar intercaladas algunas células que son glándulas unicelulares que se llaman células caliciformes, que por ejemplo en el caso del tejido respiratorio, que ya lo vamos a ver más adelante, libera su contenido, que lo tiene contenido en unas vesículas intracitoplasmáticas, hacia el exterior, que es de mucina, que es un material viscoso, que es como el moco, básicamente, que se va a dispersar sobre todos estos cilios que están en las células vecinas. ¿Para qué? Para que cuando los cilios se muevan con un movimiento oscilatorio, también, junto con la mucosidad superficial, barran todas las partículas de polvo que se puedan encontrar ahí hacia la faringe. Entonces, tienen como una función de barrido estos cilios. Los conceptos básicos sobre un epitelio plano simple es que cuando lo llamamos mesotelio es porque este epitelio plano simple pertenece o cubre las cavidades internas del organismo como el pericardio, el peritoneo y la pleura. Y si estuviera tapizando las cavidades internas de los vasos sanguíneos y linfáticos y las cavidades cardíacas, va a llamarse endotelio. Bien, pasamos a cuando tiene varias capas el epitelio, que dijimos que se llamaba estratificado o compuesto. Bien, digamos que este epitelio, habíamos dicho que también, por ser plano, puede llamarse escamoso y pavimentoso, no siempre va a ser el simple que se llame así. El estratificado también, y recuerden que el nombre del epitelio estratificado, que sea plano, cúbico o cilíndrico, lo va a dar la capa superficial de las células, la que da la superficie luminal. Algunos ejemplos de epitelio plano estratificado pueden ser los de la mucosa bucal, la epidermis, y recuerden que pueden o no tener queratina. En este caso se ve la capa germinativa, ¿sí? Hay células en mitosis, una capa media y la capa superficial que es plana. Entonces este es un epitelio plano estratificado y es no queratinizado. Si tuviera queratina, esta se ubica en esta zona superficial, que cuando veamos el tejido correspondiente ya vamos a ver cómo se arma esa queratina. Acá vemos varias capas. Fíjense que las que están en la parte basal e intermedia no son tan planas como las que están superficiales, que luego van a ser descamadas y reemplazadas por las células que están en la base y van a entrar en mitosis, como esta que se ve acá. Zona basal o germinativa, zona media y zona superficial. Lo mismo, fíjense acá, estas mitosis, se ven los usos mitóticos en la capa germinativa. Lo mismo. Bien, recién vimos el tejido epitelial plano estratificado. Ahora estamos viendo el cúbico y el cilíndrico. El cilíndrico va a tener también varias capas y la capa más superficial va a determinar que es un epitelio cilíndrico. Por ejemplo, puede estar presente en algunos conductos excretores de las glándulas salivales, en algunas glándulas endócrinas y en la parte membranosa de la uretra masculina. Y otro ejemplo del epitelio cúbico estratificado, también en algunos conductos excretores de glándulas salivales, en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, y generalmente suele tener 2 capas o 3. Obviamente siempre van a apoyar sobre la membrana basal. Acá se ve un epitelio glandular estratificado cúbico, con 2 o 3 capas de células, la luz de ese conducto excretor en donde vacían la secreción glandular, y acá lo mismo demostrando dónde queda la membrana basal cuando estoy hablando de un epitelio que contornea a este conducto excretor. Acá tengo un epitelio cilíndrico estratificado y la capa superficial de células cilíndricas, y se observa también apenitas ahí unos cilios en la superficie. Bien, acá tenemos islotes de epitelio glandular. Esto es un corte a nivel de los conductos excretores y esto es más a nivel de
el adenómero, puede ser que tengan contenido por ejemplo, de mucina, y lo que vamos acá alrededor es el tejido conectivo, de manera que estoy viendo el estroma, y esto es parénquima, parénquima y parénquima, parte funcional del tejido. Bien, el epitelio de revestimiento, o urotelio de transición o polimorfo, se le dice urotelio porque pertenece al sector del organismo que tiene que ver con el sistema urinario. Entonces, este tipo de tejido lo vamos a encontrar en la parte renal, desde los cálices hasta la uretra, femenina o masculina. Vamos a ver que desde la zona de la corteza se hace el filtrado glomerular, y a través de los cálices, que son estos, comienza a recolectarse el líquido urinario, luego se junta a nivel de la pelvis renal, va por el uréter izquierdo y derecho, llega a la vejiga y va a la uretra. Cuando llega, por ejemplo, a la vejiga, si la vejiga está llena de orina, vamos a ver que las células se van a aplanar. Entonces van a tomar una forma más aplanada y va a variar la forma de ese epitelio. Por eso es un epitelio de transición o polimorfo, porque depende su momento funcional. Si está vacía o si está llena, va a hacer variar el formato de sus células y el espesor de su pared, ¿no es cierto? Cuando la vejiga se encuentra vacía, las células toman como una forma más distendida y se forman unas células más redondeadas que se las llaman células globosas o de Dogiel. A su vez vamos a encontrar también en la vejiga que algunas células de esta parte superficial tienen doble núcleo, que se llama diploidía, y algunos una prolongación hacia la zona más basal, como se ve acá, que se llaman células en raqueta. Bueno, aquí vemos desde los cálices la pelvis renal, uréteres de ambos lados, y la desembocadura en la vejiga, luego en la uretra, tanto masculino como femenino. En el corte histológico vamos a ver entonces lo que nombramos recién, las células globosas más superficiales, la célula en raqueta. Acá también vemos el espesor del epitelio, una vejiga vacía con la luz pequeña y el epitelio bastante alto. Este es el tejido conectivo, acá vemos una membrana basal, y por fuera vamos a tener más hacia afuera el músculo de la vejiga. Acá vamos a empezar a hablar de las especializaciones de la membrana celular. Ya habíamos comentado que la célula está polarizada y que además tiene un dominio o zona apical, una lateral y otra basal o vasolateral, en donde vamos a encontrar que en la zona apical vamos a tener microvellosidades o estereocilios, o podemos tener también cilios. Vamos a ver que también hay sinocilios. A nivel lateral vamos a tener generalmente elementos de la membrana plasmática que se especializan para adherirse a las células vecinas, y lo mismo va a pasar en la zona basal, simplemente que la diferencia es que a donde se va a adherir va a ser a la membrana basal, que está soportando esa célula epitelial basal. O sea que, en cierta forma, la membrana basal también es como una especialización de la zona basal de la célula, porque parte de ella la va a sintetizar esta misma célula. Bien, acá se ven, por ejemplo, microvellosidades, la zona apical o luminal, lateral y basal. Recuerden entonces que acá hay microvellosidades, pero también pueden ser estereocilios o cilios o sinocilios. Acá vemos un poquito, bastante esquemático, ¿no? Ahora vamos a ver bien cómo es cada una. La zona apical. Tenemos microvellosidades y estereocilios, que un poco los estereocilios son, como se dice, una forma de microvellosidades, porque vamos a ver que las prolongaciones citoplasmáticas que forman estas microvellosidades, adentro, para mantener esa estructura, tienen en paralelo unos filamentos de actina, que es una proteína, y lo mismo va a suceder con los estereocilios, nada más que estos van a ser más finos y van a estar como más ramificados, y se dice que tiene forma como en penacho o en pincel, ¿sí? Como se ve acá. Y además los estereocilios vienen del prefijo stereos, que significa fijo, de manera que las microvellosidades
pueden tener alguna leve movilidad, pero básicamente son absortivas, están en epitelios absortivos. Y los estereocilios, ahora vamos a ver que generalmente son fijos y sirven generalmente para transmitir diferentes señales en el organismo. Y los cilios, que tienen una estructura muy particular, que también es una prolongación del citoplasma, pero es bastante más larga que una microvellosidad y tiene verdadero movimiento. Que ahora vamos a ver por qué, porque en su estructura tiene algunos microtúbulos que proporcionan, junto a otras proteínas, el verdadero movimiento ciliar, como el que hablamos recién, que tenían los cilios del epitelio respiratorio. Bien, las microvellosidades entonces van a estar formadas por una sucesión paralela, primero por la prolongación citoplasmática, bordeada por esta membrana plasmática, y filamentos de actina paralelos entre sí, y en donde la raíz de esta microvellosidad, de donde surge, va a estar anclada en otro sistema perpendicular que se llama membrana terminal, también compuesta por filamentos de actina que van a estar perpendiculares a los que están dentro de la vellosidad. A la vez, vamos a ver que cuando veamos la especialización lateral de la membrana, porque ahora estamos en la apical, va a haber 4 tipos de uniones oclusivas, cinturones adhesivos, desmosomas y comunicantes. Cuando yo hago un corte histológico, además de quedar remarcada esta membrana terminal, también la unión oclusiva va a verse como más pigmentada. Toda esta zona, y va a hacer que la parte apical y lateral de la célula esté bastante adherida para impedir el traspaso de sustancias fácilmente desde la parte luminal hacia el tejido conectivo o hacia la célula, o el espacio intercelular, que dicho sea de paso es muy escaso, ¿no es cierto?, la sustancia intercelular en un epitelio. Aquí se ve la estructura o la ultraestructura esquemática y la real en un microscopio de transmisión, en donde vemos lo que está en un color más fucsia o rosado, los filamentos de actina, ¿sí?, paralelos entre sí, adentro de esa prolongación citoplasmática que es la microvellosidad, y a su vez vamos a ver que hay pequeñas proteínas que las unen entre sí y a su vez la unen a la membrana plasmática. Esas proteínas tienen distintos nombres, ¿sí? Puede ser de miosina tipo 1, puede ser la fascina, vilina, fimbrina, y vamos a ver que en esta parte están las fibras de actina también, ¿sí?, que se ubican en forma perpendicular a las primeras y se estabilizan a través de una proteína que se llama espectrina. Por debajo ya tenemos los filamentos intermedios correspondientes a todo lo que era el citoesqueleto de una célula dentro del citoplasma, ¿sí? Aquí vemos perfecto en el corte de transmisión cómo se ven paralelos los filamentos de actina adentro de cada una de las vellosidades, y acá vemos la membrana plasmática, ¿sí? Acá vamos a ver como la raíz en donde se mezclan las bases de los filamentos de actina, que están como verticales, con los que están en la barra terminal, que es la que está acá. Los cilios van a tener más altura que las microvellosidades, obviamente más numerosos, ya habíamos dicho antes que realizan movimientos laterales, que son oscilatorios, y son todos al mismo tiempo, está coordinado el movimiento, es para el desplazamiento de las partículas. Tiene la estructura ciliar como estructura, digamos, comparte una característica en común con el flagelo, como es el del espermatozoide. Lo que pasa es que el del espermatozoide es único y largo, y la función no va a ser desplazamiento de partículas, sino que le va a dar movilidad a la propia célula, es decir, al espermatozoide. Pero en la cola del espermatozoide tenemos esta misma estructura ciliada, que vamos a ver ahora en esta composición de cilio, en la parte del axonema. Esto es como si fuera toda la prolongación citoplasmática, pero se ve como acostada la célula. Entonces esto va a ser el cilio. Y vamos a ver que en la parte basal que está vinculada a donde arranca, en la raíz del cilio, vamos a tener, además de algunos filamentos que son propios del citoplasma, tenemos la zona del corpúsculo basal, que esto lo han visto en el CBC, pero es como un repaso porque era como compleja la estructura,
el corpúsculo basal, y esta prolongación, que es la que sale hacia afuera, o sea, hacia afuera del citoplasma, con la prolongación citoplasmática, va a tener como un cuello, que es la zona de transición, y el axonema o tallo. Cuando vamos al corpúsculo basal, vemos que hay unas proteínas que se llaman microtúbulos, que de afuera hacia adentro son el C, el B y el A, y que nosotros, si hacemos un corte a este nivel, vamos a ver esta estructura, que son como tripletes de microtúbulos, y que a su vez el microtúbulo más externo C y B son como incompletos, porque están abrazándose uno y después el otro, y el que es completo es el microtúbulo A, que en este caso es este, que es el más interno, y se prolonga hacia el axonema. Del corpúsculo basal, cuando pasamos al axonema, se pierde el microtúbulo C, solamente va a quedar el B y el A, que va a ser el más interno. Cuando hacemos el corte a nivel de corpúsculo basal, a este nivel vamos a ver que tenemos 9 tripletes de microtúbulos, y en el medio no tenemos ninguna proteína como la tenemos en el axonema. Entonces se dice que forma un triplete externo con una estructura 9 más 0, 9 tripletes de los microtúbulos, y en el medio ninguna proteína. Para compararlo o hacer la diferencia con el componente estructural proteínico que tiene el axonema, en donde se pierde el microtúbulo C, entonces en vez de tener tripletes, voy a tener dobletes. Voy a tener la parte B y la parte A, y también voy a tener 9 dobletes, pero también en el medio tengo un par central de microtúbulos, que a este corte se ven perfecto acá. Entonces la estructura se dice que va a ser de 9 más 2, porque son 9 dobletes externos y los 2 microtúbulos centrales, que a su vez van a estar rodeados por un sistema de proteínas, que además de dar cierta flexibilidad, también ayudan a provocar el movimiento flexible que tienen los cilios. Por ejemplo, a verlo en más detalle, el corte del axonema, tenemos la proteína anexina, que une el microtúbulo A con el B siguiente, y es bastante elástica o flexible. Tenemos brazos de dineína, que dan unos hacia la membrana plasmática y otros hacia adentro, que ayudan a facilitar el movimiento de ese cilio. Y acá tenemos unas proyecciones de vaina, y las proyecciones radiales, que son estas, que dan hacia el par central de microtúbulos, que en la diapositiva anterior corresponderían las conexiones radiales a esto, y la vaina central, que es esto. Todo esto le da estabilidad y ayuda al movimiento de este cilio. Bueno, aquí pusimos el ejemplo del epitelio respiratorio, lo que les comentaba antes, las células cilíndricas ciliadas y las células caliciformes, que son glándulas unicelulares liberando la mucina hacia el exterior, y con el movimiento ciliar barriendo esas partículas hacia la faringe. Microscopio electrónico de barrido, en donde se ven los cilios con movimientos laterales, lo mismo en microscopio óptico. El flagelo del espermatozoide, si hacemos el corte en la cola, vamos a ver la estructura 9 más 2. ¿Sí? Recuerden que es para el desplazamiento de la célula. Y los estereocilios, como les había dicho antes, que son como unas microvellosidades, pero bueno, son muy largas, no tenían movilidad, y son comunes en el epidídimo y en las células ciliadas de la cóclea. Por eso a ese nivel, como les comenté, sirven para la transmisión mecanoeléctrica, transforman las señales mecánicas e eléctricas para que a través de esa transmisión de señal se produzca un mensaje que viaje al sistema nervioso central para percibir, en este caso, el sonido. Y la célula va a tener esta forma, en donde vamos a ver como escalonados varios estereocilios, y va a haber también un sinocilio, que es lo que vamos a ver ahora. Y acá vemos como una empalizada celular, de células bastante prismáticas, con los estereocilios, ¿sí? Para los espermatozoides. El estereocilio, habíamos dicho que había varios en la capa apical de la célula, y que eran más finitos, y que eran parecidos en la estructura, en la ultraestructura, a las microvellosidades. Acá se ve perfecto la disposición paralela también de los filamentos de actina, acá se ven mejor, unidos por proteínas de tipo fimbrinas, hercinas,
Y también cada estereocilio está unido por un puente citoplasmático, que a su vez se mantiene estable por estas proteínas que son del tipo alfa-actinina. Estas mismas proteínas también mantienen estable la estructura de actina, que en este caso estarían perpendicular, como las microvellosidades, a los filamentos de actina que están adentro de los estereocilios. El sinocilio o quinocilio lo pueden encontrar de diferentes maneras, tiene la misma estructura que el cilio, solamente que va a estar siempre como a un lado de los estereocilios, y obviamente va a tener una estructura interna distinta a la del estereocilio. Ya habíamos visto que el cilio tenía el microtúbulo con el doblete 9+2, que sucede también en el sinocilio, y va a estar vinculado a través de unos puentes o unas proteínas de unión a todo el sistema de estereocilios que tiene la actina en forma longitudinal y paralela. Esto generalmente lo vamos a ver, por ejemplo, en el sistema vestibular del equilibrio, en el oído interno, que ya lo vamos a ver. Recuerden entonces que este sinocilio va a ser único y bastante más largo y fino que el cilio y que los estereocilios. Bien, ahora vamos a la especialización lateral de membrana. La sonula ocludens o unión ocluyente, unión oclusiva, cinturón adhesivo o sonula adherens, desmosomas o mácula adherens, se le puede decir a veces, unión comunicante o gap o nexo. Y el hemidesmosoma va a ser junto a la membrana basal una especialización basal, pero ahora vamos a hablar de estas cuatro. La sonula ocludens, que es la que está a nivel lateral de la membrana, esta es la membrana plasmática de una célula, acá está su citoplasma, y enfrentada a su célula vecina, donde tengo la otra membrana plasmática y la célula. La sonula ocludens está formada por un sistema encadenado, digamos, de proteínas que se llaman ocludinas, que son cada uno de estos componentes o perlitas de lo que sería un collar de perlas, por decirle un nombre metafórico para que se entienda, que son de la membrana plasmática de esta célula y que se unen a la misma categoría o collar de las ocludinas de la membrana plasmática de la célula opuesta. Y eso forma una oclusión, impide el pasaje de sustancias desde afuera hacia adentro o hacia el espacio intercelular. La sonula adherens va a tener unas proteínas extracelulares que vienen de un lado y del otro, que se llaman caderinas, que a la vez se fijan en unas especies de placas o vinculinas que están acá, que son proteicas, y que a su vez estas placas están vinculadas a filamentos de actina intracitoplasmáticas de cada lado, entonces anclan la citoplasma a las paredes de cada una de las membranas plasmáticas para darle estabilidad, ¿no es cierto?, a esas células vecinas. Lo mismo pasa con los desmosomas, pero en vez de ser las caderinas, se llaman desmoplaquinas, que también son proteínas que están acá extracelulares, tienen una porción transmembrana, y también están como impactadas dentro de unas placas, que en este caso se llaman desmoplaquinas, y a su vez, incrustados en esta placa, pero del lado citoplasmático, tenemos unos tonofilamentos. En vez de actina, como es acá, está unida a tonofilamentos. Entonces, es una forma de también vincular y mantener estable ambas membranas. Y en la parte más inferior, es decir, en la parte lateral de la célula, pero más cercana a la zona basal, vamos a encontrar las uniones comunicantes, gap o nexo, que están formadas por un sistema de proteínas canal, que se llaman conexinas, que son el número de 6, y parecen como si fuera una florcita con un orificio central. Se comunican entre sí y atraviesan entre célula y célula sustancias de comunicación intercelular, iones, metabolitos, moléculas, etc. A más detalle, entonces, las ocludinas bien vistas, ¿sí?, y las membranas laterales de la célula, y acá vemos que no puede ingresar o es selectivo el ingreso de sustancias a este espacio. Bien, la sonula adherens, habíamos dicho las caderinas,
las proteínas que estaban incrustadas en una placa que se llama vinculina, una de una célula y otra de otra, y hacia el lado citosólico vamos a ver los filamentos de actina. Entonces se produce una adhesión bastante importante. A su vez, esta placa vinculina está compuesta por un subsistema de proteínas como son las beta y la alfa proteína, pero no es necesario saberlo con tanta meticulosidad. Los desmosomas, habíamos dicho las desmogleínas, también incrustadas en las placas que se llaman desmoplaquina, y acá vemos la parte citosólica con los tonofilamentos o filamentos intermedios de citoqueratina, ¿sí? Son tonofilamentos. Lo mismo al corte del microscopio de transición, en donde se puede ver las placas que están acá, desmoplaquina, el espacio intercelular y toda la densidad que está vinculada a la misma placa y a los filamentos intermedios de citoqueratina. Las GAP o nexo, y acá se ve las conexinas, ¿sí? Y por ese orificio pasan los iones o las moléculas. Más de lo mismo, el canal o GAP, los desmosomas con las desmogleínas y el tonofilamento, y las oclusivas con las ocluinas, que se unen en forma, digamos, perpendicular, porque como, entre comillas, collar de perlas, se ubica en forma horizontal y para dar más estabilidad también tiene una unión vertical con la que le sigue en forma horizontal. Cuando pasamos a la parte de la especialización de la membrana basal, vamos a hablar de los hemidesmosomas, que en realidad es como la mitad de un desmosoma de los que vimos recién, pero se va a ubicar en la mitad, en la parte basal, perdón, de la célula, y también va a tener esos filamentos intermedios, la placa de adhesión, pero en vez de tener esas desmogleínas en el espacio intercelular, va a estar formada por las proteínas integrales, que se les dice integrinas, y lo que va a unir va a ser, o va a mantener los filamentos intermedios vinculados a lo que es la lámina basal, la membrana basal que está por debajo. La membrana basal está compuesta por una lámina reticular y una lámina basal, y a su vez la lámina basal está compuesta por dos subestructuras que son la lámina densa y la lámina lúcida, que habíamos dicho que, sobre todo en la parte de la lámina densa, además de tener muchas proteínas, tiene muchos glúcidos y se tiñe con paz. Entonces la idea es estabilizar a, digamos, la parte basal de la célula a la membrana basal. Parte de los componentes de las láminas de la lámina basal son secretados por la misma célula basal. Aquí tenemos lo mismo, estos filamentos intermedios, la placa, la integrina, y acá tenemos la lámina lúcida de la lámina basal y la lámina densa. La membrana basal, además de, digamos, estar separada del epitelio, separando el epitelio del tejido conectivo subyacente, sabemos que hay que teñirla con paz y que lo que hace es fijar al epitelio y compartimentaliza la zona epitelial del tejido conectivo. También es una zona de filtrado por el intercambio que ya habíamos hablado al principio de la clase, y sirve de guía durante la regeneración tisular. Y obviamente induce a la polaridad celular. Fíjense acá cómo hace de guía la membrana celular cuando hay una lesión epitelial y está induciendo a la proliferación de mitosis de la capa basal del epitelio para que vaya cerrando y proliferando y pueda curar. Bien, acá tenemos la membrana basal compuesta por una lámina reticular, ¿sí?, que es propia del tejido conectivo. ¿Por qué se llama reticular? Porque tiene fibras colágeno tipo 3, que son fibras reticulares, las vamos a ver en tejido conectivo, y la más común, que es el colágeno tipo 1, la más común de un tejido conectivo. Después tenemos la lámina basal. Todo esto es la lámina reticular, y todo esto es la lámina basal compuesta por la lámina lúcida y lámina densa. En ambos casos están compuestas por, básicamente, compuestos proteicos y del tejido conectivo,
pero la lámina densa es mucho más rica en otro tipo de colágeno, que es el de tipo 4, y un montón de glúcidos y glucoproteínas que ayudan a la adhesión, y aparte ayudan a la adhesión de las proteínas integrinas que vimos recién, de la especialización del hemidesmosoma, ¿no? Especialización de la membrana basal de la célula. Bien, las tres capas de la membrana basal, entonces, la lámina lúcida, la lámina densa, ahí se ven los glúcidos y las proteínas, que no los mencioné antes, pero la entactina, la laminina y los perlescanos son los más importantes. La laminina es muy común, recuerden que hace a la adhesión a la estabilidad de los epitelios y del tejido conectivo. También vamos a ver otras fibras de anclaje, que son el colágeno tipo 4, vamos a ver colágeno tipo 7, todo para darle estabilidad al epitelio con el tejido conectivo. Vamos a pasar a la segunda parte del tejido epitelial, que es el glandular, en donde son estructuras epiteliales especializadas que sintetizan en su interior y luego secretan hacia afuera un producto de secreción específico. Acá lo que se ve en este esquema es una glándula multicelular, porque yo les dije que si la glándula era unicelular como la caliciforme, era una sola glándula dentro de un epitelio. Acá hubo una invaginación del epitelio hacia el tejido conectivo subyacente y formó una glándula tapizada con una sola capa de células, en este caso, pero pueden tener más, recuerden, como vimos hace un rato, y va a tener la parte conductora, que es el conducto excretor, y la parte o unidad secretora, que es el adenómero. Recuerden entonces que el sostén es el estroma y la parte donde se encuentra el epitelio siempre es el parénquima. Esta parte o unidad secretora es el adenómero. Y esto es el conducto excretor, que siempre libera el contenido hacia afuera. Cada una de estas células tiene adentro de su citoplasma algún producto de secreción que liberará al exterior a través de diferentes mecanismos, que lo vamos a ver en un ratito. La clasificación de las glándulas podría ser, según hacia donde vuelquen la secreción, exócrinas, endócrinas o anficrinas. Exócrinas hacia una superficie libre, como la glándula que acabamos de ver, que lo hace a través de conductos excretores. Las endócrinas no tienen conductos excretores, la liberan directamente desde las células epiteliales secretoras hacia la sangre o a la linfa. Por ejemplo, algunas hormonas, y una vez que llegan a la sangre, pueden ir por la sangre a distancias mayores. Y las anficrinas, que por ejemplo pueden ser el hígado o el páncreas, que son como glándulas que tienen como funciones exócrinas y endócrinas. Es decir, por ejemplo, el páncreas, en la función exócrina, puede liberar el jugo pancreático hacia el intestino delgado, que son una serie de enzimas, pero también tiene la función endocrina en donde otras células liberan la insulina y el glucagón. Entonces, es una glándula como mixta, ¿no? Según el número de células, pueden ser unicelulares, como la que dijimos recién, caliciforme, y la mayoría multicelulares. A su vez, estas multicelulares se van a subdividir o a subclasificar en, según el número de conductos, según el número de adenómeros o la parte secretora, y según la forma de esa porción secretora o adenómero. El número de conductos puede ser simple o compuesto, que acá lo vemos de un color alilado. Aquí de conductos hay uno solo y acá vemos 3. O sea que esta es compuesta y esta es simple. Según el adenómero, que aquí está de color verde, que es la parte secretora, son células más gorditas, puede ser simple o no ramificada, perdón, como es acá, y acá puede ser ramificada. Esto sería una glándula multicelular que es simple porque tiene un solo conducto, pero es ramificada porque el adenómero es ramificado. Según la forma de esa porción, puede ser tubular, como aquí que parece un tubo de ensayo, acinar o acinosa, que tiene una forma más ovoide y la luz más pequeña, las células más grandes, y el contenido secretor empuja el citoplasma hacia la periferia, y puede ser alveolar, en donde la parte, digamos, las células son más pequeñas, el núcleo central, y la luz es bastante más amplia. También puede ser túbulo alveolar, como se ve acá. Es una mezcla de adenómeros de forma tubular mezclados con formas acinares o alveolares.
lo mismo que vimos recién, fíjense, esta es una tubular simple enrollada, como por ejemplo la glándula sudorípara, una acinar simple pero ramificada, y todas estas son compuestas porque los conductos son varios, ¿sí? Y aparte están ramificadas porque los adenómeros están ramificados. Estos son ramificaciones tubulares, estas acinares y estas túbulo-acinares. Según la consistencia del producto de secreción, si tiene una secreción más viscosa van a ser mucosa, si tienen serosa va a ser una secreción más fluida o más acuosa, como la de las parótidas y la del páncreas, y si es mixta va a tener mucosa y serosa, por ejemplo, glándulas salivales menores y la glándula submaxilar. Las células caliciformes serán un ejemplo de las mucosas y algunas glándulas sublinguales del sector anterior de la lengua. Otros ejemplos de productos de secreciones pueden ser el sudor, desde las glándulas sudoríparas, el tipo lipídico y pastoso de las glándulas sebáceas, tipo mucoso como las caliciformes, y contenido secretor salival de diferentes consistencias desde las distintas glándulas que hay en la cavidad bucal, que pueden ser las glándulas mayores o menores, que ya lo veremos en cavidad bucal. Según el mecanismo de secreción, puede ser merocrina o ecrina, apocrina u holocrina. En el caso de la merocrina o ecrina, generalmente el contenido es liberado a través de exocitosis, es decir, que las vesículas intracitoplasmáticas con el contenido secretor se va a fusionar con la membrana plasmática y va a liberar el contenido hacia la luz de ese adenómero, como se ve acá, y luego asciende por el conducto excretor y se libera hacia afuera. La apócrina va a liberar parte del citoplasma y membrana plasmática junto con el contenido secretor. Entonces va a ir liberándose hacia afuera. Y la holocrina en realidad va a liberarse la célula completa con el contenido secretor, y al mismo tiempo se va a producir una mitosis en esta pared del acino para terminar de suplantar a la célula que se acaba de perder. Vamos a ver que las secreciones, algunas glándulas pueden tener dentro de su contenido acinar algunas células que pueden ser mucosas y serosas, ¿sí? Por ejemplo, acá esta es puramente mucosa, esta es serosa y esta es mixta, ¿sí? Vemos seroso y mucoso. A veces cuando esto se expone al microscopio hay un artefacto de la técnica que hace que la luz refracte diferente por la consistencia que tiene cada producto excretor de la serosa respecto a la mucosa, y hace que todo lo que es seroso es como si migrara hacia la periferia de ese acino, y se ve como una media luna que se le dice semiluna de Januzzi o de von Ebner, pero es un artefacto de la técnica para las glándulas mixtas, nada más. Y lo que sí es importante aclarar, que igual lo vamos a ver en tejido muscular, es que rodeando a todo el adenómero encontramos algo que se llama célula mioepitelial, ¿sí? Mio viene siempre de la parte muscular o contráctil, que es esto que acá se ve con un color rosa, que abraza a todo el adenómero. Recuerden siempre que el adenómero también está rodeado por la membrana basal, y que esta célula mioepitelial porque en su citoplasma contiene filamentos de actina y miosina, que son filamentos proteicos contráctiles, que cuando el sistema nervioso autónomo le da la señal, estos filamentos se contraen y se contrae la célula, y al estar agarrada la célula a todo el adenómero, contrae todo el adenómero y produce la liberación hacia afuera, a través del conducto excretor, del contenido secretor de esa glándula. El origen del epitelio, vamos a ver que emite diferentes tipos de glándulas, las exócrinas y las endócrinas, que un poco lo hablamos al principio. Cuando hablamos de las exócrinas podemos encontrar una glándula intraepitelial de tipo única como la célula caliciforme, varias células que forman la intraepitelial y liberan hacia el exterior, una que produce la invaginación al tejido conectivo subyacente, produce una glándula multicelular, y otra que cuando empieza a proliferar hacia el tejido conectivo, como lo hace la multicelular, por ejemplo, termina separándose del tejido epitelial que le dio origen y queda suelta en tejido conectivo, pero siempre vecina a vasos sanguíneos, porque se desprenden del epitelio originario y forman las glándulas endócrinas en forma de folículos
o en forma de cordones, en donde liberan ese contenido directamente hacia los vasos. Acá tenemos como un esquema de la ultraestructura de una célula caliciforme. Acá vemos todas las vesículas que tienen mucina adentro, que es una proteína glucosilada o glicosilada, y le hace esa consistencia pegajosa de mucosidad, que es liberada hacia el exterior. Por esa cantidad que tiene de mucina, desplaza el núcleo a bastante nivel periférico, basal, tiene un gran aparato de Golgi y también retículo endoplásmico, porque produce bastante cantidad de esta sustancia. Entonces, queda totalmente el núcleo periférico. Células caliciformes, vemos el núcleo desplazado hacia basal, y la zona de la mucina, que recuerden cómo era rica en glúcidos, en polisacáridos y demás, se tenía con PAS, y esto es una técnica de hematoxilina eosina. Acá es lo mismo, las células epiteliales secretoras y la mucina, pero está en una glándula directamente. Acá está formando parte de un epitelio y acá es parte de una glándula. Y aquí tenemos las células caliciformes en un corte de párpado, también con la técnica de PAS positivo. Bueno, aquí hemos terminado la clase de tejido epitelial, tal vez un poco complicada la última parte respecto a la clasificación de el tejido, la parte glandular, pero bueno, uno puede ir leyendo y tratar de seguir esta clasificación como para ir comprendiéndolo y escuchando la clase. Gracias por la atención y nos estamos viendo en la próxima clase, que va a ser de tejido conectivo, y lean lo que más puedan para poder aclarar todas las dudas en la clase sincrónica. Bueno, muchas gracias.